presidente de Guatemala y él estaba enfocado en enfrentar la crisis. Recuerdan, habíamos dicho que habían habido crisis tanto de la pandemia, de lo que había dejado Estrada Cabrera y también entonces había habido crisis de terremotos, ¿verdad? Que hubieron en 1917 y 1918. Y también había habido la crisis americana, ¿verdad? De 1929. Entonces, estas crisis eran como que lo más importante que él quería eh, enfrentar, ¿verdad? Dice que él era disciplinado, meticuloso y obsesivo. Entonces tenía esta obsesión, ¿verdad? Por lograr todo lo que él pensaba y también por enfocado en enfrentar la crisis. Para ello, también promovió el desarrollo del país, impulsó la disciplina fiscal, expandió la economía y mantuvo el orden público. En la infraestructura que creó, o que fue creada, fue una extensa red de infraestructura, entre ellas carreteras, ¿verdad? Promovió el transporte nacional a través de estas carreteras que mejoró, porque en ese entonces las carreteras eran de terracería y eran muy estrechas. También una de las ideas que él tenía como para desarrollar o que fuera el desarrollo en Guatemala, se llevara a cabo, entonces era la integración nacional de los pueblos. Él integró estos pueblos como mostrando, ¿verdad? Y haciendo énfasis en que todos son guatemaltecos, no importa las etnias, pero sí eh, importaban todavía las clases sociales. Para él era como parte, respetaba esta idea de las clases sociales, por lo que cuando estuvo gobernando, él promovió, ¿verdad? Todavía el poder, la política, solo para la oligarquía, o más conocida ahora como la clase alta, ¿verdad? Unos cuantos beneficiados. También permitió que la clase media mejorara lo que hizo fue que ayudó, ¿verdad?, a que la clase media tuviera otros campos, ¿verdad? Como en la clase media estaban los intelectuales, los profesionales, podían tener sus comercios y todo esto sin, pero no los dejó que estuvieran en el poder, que tuvieran autoridad o estuvieran en política, pero sí produjo, ¿verdad?, nuevos puestos de trabajo de tipo administrativo y diversidad de negocios. Entonces, esto es importante porque al excluir a la clase media de la política, del poder y la autoridad, creó descontento. También lo que les decía, unía o daba la idea, ¿verdad?, o para el desarrollo, que todos somos guatemaltecos y todos tenemos que trabajar por Guatemala. Pero como seguía favoreciendo o creyendo en esta idea de las clases sociales, el sector agrícola creó nuevos mercados locales e internacionales, promoviendo el trabajo forzoso y el reclutamiento obligatorio y abusivo a la población indígena. Entonces, sí estaba la idea, ¿verdad?, de que hay integración de todos los pueblos, de todas las etnias que estaban en Guatemala, pero seguía con esta idea de explotar, podríamos decir, a esta población indígena. Ahora es conocida, ¿verdad?, como población de los descendientes mayas. También esto
como les decía, fue lo que creó también descontento al final y querían ya derrocar a este presidente, a Jorge Ubico. La introducción, ampliación de servicios como agua potable, electricidad, teléfono y telégrafos también se dio durante su gobierno, pero también tenía el fin de que esto, principalmente el telégrafo y el teléfono, lo iban a utilizar para el control represivo que había, porque Jorge Ubico era un dictador. También algo importante y que nos va a ayudar a comprender más adelante otros gobiernos o por qué, cómo actuaron otros gobiernos, es que el 2.000 hectáreas de tierra las dieron en el tiempo de Jorge Ubico a la UFCO, a la United Fruit Company y la IRCA, que era la empresa del ferrocarril, ¿verdad? Ellos, estas tierras las obtuvieron a cambio, o la idea o el trato era que ellos iban a tener estas tierras a cambio de que hicieran que construyeran un puerto, ¿verdad? Para que así se pudieran enviar los productos eh, hasta Puerto Barrios. Jorge Ubico, pues no les exigió esto, al contrario, ¿verdad? Los exoneró, pero las tierras sí se las dejó. O sea, ellos tuvieron ese beneficio de tener las tierras sin haber hecho nada y a cambio, como no habían hecho nada, los multaron solo por $50,000, ¿verdad? Era bastante dinero, pero esto también creó descontento. ¿Por qué? Porque los $50,000 no era el precio de las 2.000 hectáreas de terreno que le quedaron a estas compañías. Aparte, Jorge Ubico, como les decía, buscaba esta integración y parte de esta integración era que él viajaba al interior del país y hacía esta extensión a los departamentos y zonas rurales. O sea, llegaba, ¿verdad? Era raro que los presidentes fueran a un lugar, pero Jorge Ubico sí lo hacía como parte de esta integración, ¿verdad? Y que se sintiera todo el pueblo parte de Guatemala. Cuando él viajaba, eh, él lograba con estos viajes ese sentimiento en las personas de integración a la vida del país. Imagínense, era como qué privilegio, ¿verdad? Que venga el presidente. Ningún presidente ha venido, entonces todos lo querían. Y aparte, cuando llegaba el presidente o cuando iba a llegar el presidente, hacían fiestas fastuosas, así muy grandes, muy alegres y todo, porque estaban encantados de que llegara el presidente. Esto también crea, ¿verdad? Este síndrome de añoranza de Ubico, que años después, ¿verdad? Añoraban todavía los que vivieron en el tiempo de Ubico, añoraban que Ubico siguiera de presidente, porque en el tiempo de Ubico había tranquilidad, ausencia de violencia, cierta prosperidad, el crimen casi nulo y construcción de obras. También entre estas medidas que les decía que utilizaba, como él era un dictador, utilizaba métodos totalitarios, o sea, todos iguales, ¿verdad? Carácter autoritario y militar, espionaje y vigilancia. Tenía a todos, los espiaba a todo el pueblo, ¿verdad? Por medio, ya les decía, por medio de los teléfonos, del telégrafo, entonces tenía como el control, ¿verdad? Así como dicen ahora que todos saben qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, en mensajes nos tienen controlados, así era también por medio del telégrafo y el teléfono. También entre sus métodos totalitarios había una frase popular, o sea, en toda Guatemala, que decía que en el tiempo de Ubico era el encierro, el destierro o el entierro. Si era como culpable y había sido un delito muy grave y todo, los mataba, ¿verdad? Entonces por eso decía el encierro, o sea, los ponían presos,
los desterraban, los sacaban de su tierra o del lugar, a veces del país, o el entierro. De una vez terminaban con ellos, ¿verdad? Para que no siguieran haciendo lo que estaban haciendo. Habían agentes secretos al tanto de cualquier reunión. Estos métodos totalitarios fueron los que le ayudaron a tener un sistema exitoso de control y no daba lugar a oposición. Nadie se podía oponer a lo que él creía, ¿verdad? Después de esto, algo importante fue que cuando él fue derrocado, no siguieron con las ideas o con las leyes que él tenía durante su gobierno, porque dice que durante su gobierno no se promovieron leyes ni esquemas políticos que garantizaran la continuidad del desarrollo y utilidad de todas las reformas realizadas. Todas las reformas que él había hecho en el país ya no se continuaron cuando él fue derrocado, o sea, ya salió de la presidencia, ya no siguieron con estas obras o estas reformas o ideas que tenía porque no quedó nada por escrito, ¿verdad? Por eso ahora hacen los presidentes las leyes o autorizan las leyes y de una vez queda por escrito y aunque se vaya el presidente ya es parte de las leyes en Guatemala y se tienen que seguir cumpliendo, se tienen que seguir trabajando. Entonces, como no promovieron beneficios sociales a largo alcance, solo se recuerdan como parte de los propósitos sociales de corto plazo de un gobierno de alguien autoritario. Así es como se recuerda todo lo que pasó en el tiempo de Ubico, ¿verdad? Propósitos sociales, o sea, ideas que tenía socialmente, pero ya no se continuaron y fueron a corto plazo. Entonces, esto fue la clase, ¿verdad? Sobre Jorge Ubico. Después, cuando ya, como les decía, por estos descontentos que tenemos aquí en anaranjado, empezaron a unirse, ¿verdad? Ya que él había promovido esta unión, empezaron a hacer manifestaciones, empezando con los estudiantes de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Ellos empezaban a promover estas protestas y formaron, cuando estaban estas protestas, formaron lo que se conoce ahora como la Asociación de Estudiantes Universitarios o AEU, ¿verdad? Y también se unieron, ¿verdad? Ya estos estudiantes con el magisterio, con otras personas que estaban en desacuerdo con cómo estaba gobernando Ubico y que ya estaban cansados de que solo habían dictadores y cuántos años duraba cada presidencia, ¿verdad? Entonces empezaron estas propuestas, se conocen como las jornadas de junio. Estas jornadas de junio fue que, porque en junio empezaron más seguido estas propuestas y lo que querían era que fueran sustituidos, o sea, que derrocaran o que el presidente renunciara. Entre estas demandas, ¿verdad? Él pedían esta renuncia, lo principal, ¿verdad? Y otras cosas que ya se quitara esto de la dictaduría y que estas demandas tenían que ser ya contestadas o eh, cumplidas en un plazo de un día, dijeron. Cuando les pusieron esto, ¿verdad? Que tenían que cumplir estas demandas, el gobierno suspendió las garantías constitucionales y entonces empezó a usar medidas de represión. Otra vez, ¿verdad? Atrapar a todos los que estaban manifestando para detener estas manifestaciones de repudio que tenía el pueblo que estaba en contra de este gobierno. Entonces, esto que hizo el gobierno ya unió a más sectores y se pusieron en huelga, iniciando con los estudiantes y después ya se unieron el gremio de mujeres, ¿verdad? El magisterio, los comercios y todo empezaron a hacer estas huelgas, ¿verdad? O como decimos, cierre nacional, ¿verdad? Entonces, el 24 de junio fue un día decisivo y se conoce
porque estuvo un memorial de los 311. Este memorial de los 311 fue porque 311 personas fueron las que estuvieron, que firmaron, ¿verdad? Para que, eh, para que ya se destituyera al presidente y que estaban de acuerdo con todas las propuestas que habían hecho los estudiantes, ¿verdad? Todo lo que exigían. Y esto fue como un golpe mortal, ¿verdad? Para el gobierno, para el régimen, ¿verdad? Porque entonces ya se dieron cuenta que sí, definitivamente el pueblo ya no lo quería. Y después de esto, del 24 de junio, se siguieron las manifestaciones. El 25 de junio había una protesta, ¿verdad? Así pacífica, por parte de las mujeres y el magisterio, ¿verdad? Las maestras. Y en una de esas, o sea, mientras estaba la protesta, le dispararon, o sea, el gobierno con los militares y todo, porque no estaba la Policía Nacional Civil, sino que eran militares. Entonces dispararon y mataron a la maestra María Chinchilla. Y en honor a ella es que el 25 de junio se celebra el Día del Maestro en Guatemala. Con la muerte de ella, ¿verdad? Ya estaban como otros, ya todos unidos, y entonces siguieron con estas ideas o se unieron más sectores, ya hombres, mujeres, obreros, profesionales, campesinos, intelectuales, comerciantes, familias acomodadas, haciendo público este rechazo al régimen, ¿verdad? Y exigían ya con más fuerza la renuncia de Ubico. Eh, Se unieron también sectores profesionales, comerciales, industriales, todos los sectores del país, y eso fue el 30 de junio. Y el 1 de julio, Jorge Ubico presentó su renuncia. Y así fue como terminó este gobierno de Jorge Ubico. Y terminaron también las dictadurías en Guatemala. Después de la renuncia, él dejó, ¿verdad? Porque acuérdense que antes el presidente salía y dejaba en su lugar a otro. Entonces dejó a Federico Ponce Baides. Pero él también, Federico Ponce Baides, siguió gobernando, ¿verdad? Bueno, primero dejó a un triunvirato militar, o sea, 3 personas, 3 militares, que él eligió. Entre ellos estaba Federico Ponce Baides, Francisco Villagrán, Ariza y Buenaventura Pineda. Después de esto ya quedó como presidente, después de que había dejado a ellos 3, entre ellos eligieron que Ponce Baides sería el presidente. Entonces, Ponce Baides al principio, ¿verdad? Antes de llegar al poder, estaba de acuerdo con todo lo que pedía el pueblo, pero ya estando en el poder, otra vez empezó con las ideas de Jorge Ubico. Pero acuérdense que ya el pueblo, podríamos decir, había despertado, y cuando ya se dieron cuenta que otra vez querían hacer lo mismo, empezaron otra vez las manifestaciones y eh, también provocaron esta revolución que se conoce como la revolución del 20 de octubre de 1944. Y por eso también, en memoria a esta revolución, el 20 de octubre es feriado oficial, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Estos, cuando hicieron la revolución, ¿verdad? Quedaron como presidentes, eh, ya iban a ser ya elecciones presidenciales, ¿verdad? Porque ya la idea era empezar una democracia en Guatemala. Entonces, promovieron las elecciones, pero antes de que eligieran, ¿verdad? También estaba entre los dos que tenían que elegir el pueblo, estaba Federico Ponce Baides y Juan José Arevalo Bermejo. Eh, Antes de que fueran las elecciones, esto fue en el 2000, a finales de 1944, entonces quedaron
una junta revolucionaria formada por 3 personas. Entre ellos estaba Jacobo Arbenz Guzmán, el mayor Francisco Javier Arana y Jorge Torielo Garrido. Ellos fueron los que quedaron antes de que ya el pueblo decidiera entre los 2 candidatos quién era el que iba a gobernar Guatemala. Definitivamente, después de ver las intenciones de Ponce Baides, el que ganó por mayoría de votos fue Juan José Arévalo Bermejo. Ya que quedó la Junta Revolucionaria, hizo muchos cambios, ¿verdad? Porque como les decía, promovían esta democracia. La Junta Revolucionaria lo que hizo fue que él asumió las atribuciones presidenciales, pero modificaron la constitución política de la República y emitieron 89 decretos y formulaban, ¿verdad?, en un plan de gobierno, postulaban los principios fundamentales de la revolución que habían hecho y, como les decía, estos 89 decretos que promovieron o que emitieron, los incluyeron en la Constitución Política de la República. Y entre ellos están, ¿verdad? Número 1, la descentralización de los poderes del Estado. O sea que ahora ya tenemos, ¿verdad? Ya sabemos que son 3 poderes del Estado. Está el Ejecutivo, donde está el presidente, el vicepresidente y su gabinete. El Legislativo, donde están todos los diputados y que ellos tienen que aprobar las leyes, ¿verdad? Pueden promover leyes, aprobar leyes, y también el Ejecutivo puede promover leyes, pero si el Legislativo, o sea, todos los diputados no la aprueban, esa ley no vale. Y el Judicial, que es donde están todos los jueces, los abogados, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad, todo esto para promover o velar porque se cumplan las leyes y se haga justicia en Guatemala. Entonces, ahí están los magistrados y todos los que pertenecen a este organismo, ¿verdad? También hubo, ya no era solo el presidente, sino que crearon que hubiera un vicepresidente que pudiera apoyar al presidente y también que tomara decisiones junto con el presidente. Ya no era así como antes, que solo el presidente y lo que el presidente decía era la ley y lo que el presidente decía era lo que se tenía que hacer, sino que ahora iba a haber un vicepresidente, que iba a haber alternabilidad en el poder, que 4 años, ¿verdad? Que son los 4 años de gobierno. Y entonces, si en 4 años, si es un buen presidente, trabaja muy bien 4 años. Si es un mal presidente, solo tiene derecho a trabajar 4 años y hacer lo que quiera en 4 años. Y se termina su periodo y no hay reelecciones. También, entonces, aparte de esto, que se abolía la reelección, se reconoce el derecho del pueblo a rebelarse cuando se intente que el presidente quiera reelegirse. También había una nueva constitución y organización del ejército que garantizara en forma efectiva su posición apolítica, o sea, no tenía nada que ver con la política, y que desempeñara la función por la que fue constituido. O sea, el ejército tenía que existir, así como está ahora, ¿verdad? Solo si hubiera una guerra y todo sale en defensa. Por eso siguen habiendo militares, ¿verdad? Estudiando, pero ya no tenían tanto poder como lo tenían antes y tenían que defender la libertad y velar por la libertad del pueblo. La organización democrática de las municipalidades, que los alcaldes fueran elegidos por el pueblo, la autonomía efectiva del poder judicial, la autonomía de la San Carlos, ¿verdad? Que es una universidad autónoma, entonces era la autonomía
de la Universidad Nacional, que sí se tiene que regir en ciertas leyes, pero ellos también pueden tener sus propias leyes y si es necesario y eh, no acatan lo que dicen, ¿verdad? Lo que dice el gobierno. Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de la tendencia democrática organizados conforme a la ley, que pueden haber varios partidos políticos y que pueden representar, ¿verdad?, a la minoría en los pueblos, en los cuerpos colegiados de elección popular. Entonces, por eso hay ahora tantos partidos políticos y ya no solo uno o dos para elegir, sino que siempre son varios, ¿verdad? Cada quien expone lo que piensa hacer y todo, y luego el pueblo es el que elige. También el sufragio obligatorio y el voto secreto para el hombre alfabeto y el sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto. ¿Qué significa esto? Que iban a votar todos los que sabían leer y escribir, pero el voto era secreto, pero los que no sabían leer y escribir, ¿verdad? Tenían que expresar, ¿verdad? Yo quiero que sea este presidente, ¿verdad? Y entonces ya lo toman el voto para ese presidente, no para otro, ¿verdad? Entonces, para que no hubiera confusión de por quién habían votado. Y también otra cosa es que el voto fuera público y que si no, que los analfabetos, o sea, los que no sabían leer y escribir, votaran o eligieran solo al alcalde, porque al alcalde, si lo conocen, ¿verdad? Vive en su mismo sitio, ¿verdad? En su mismo municipio, eh, y entonces pueden decir, ah, sí, lo conozco y por él es el que quiero votar. Y la efectiva probidad administrativa, que los pudieran, esta probidad desde creencias, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones que condicionen las conductas de los integrantes de una sociedad, caracterizándola y estructurándola. Eso significa probidad. Entonces, que todo, ¿verdad? Por parte de todo lo administrativo, tenga esto, ¿verdad? Para integrar a la sociedad o que todas las conductas sean para caracterizar y estructurar la sociedad. Esas eran las ideas de esta Junta Revolucionaria.